nuevamente. Bueno, soy Bea Calcedo y aquí estoy encontrándonos desde mi escuela, desde la Escuela de Artes Plásticas y Decorativas. Y hoy también agradecida, por supuesto, a Patricia Uriburu por el espacio que me brinda y a los organizadores de Expo Hobby, a Hugo Campana y a Javier, que me han brindado este reconocimiento a la trayectoria en el arte. Bueno, muy agradecida y muy feliz porque esto en realidad tiene que ver con la pasión que uno le pone al trabajo de todos los días. Y ese trabajo está dedicado a ustedes. Así que gracias a ellos, gracias a mis colegas, a mi familia. Y vamos a la clase para trabajar hoy en un proyecto con una técnica tradicional del arte decorativo, que es la técnica de doble carga, también llamada técnica americana, y que siempre trae dificultades y complicaciones a la hora de realizarla. Así que espero que podamos realizarla juntas y de manera que la vayamos disfrutando y vayamos avanzando técnicamente. Bueno, como siempre, un fuerte abrazo, los espero en mi escuela y para las clases online y las clases presenciales que ya comenzaron en este año 2023. Un fuerte abrazo, nos vemos en la clase. Bueno, ya estamos aquí para comenzar con esta técnica tradicional de la pintura decorativa, que es la técnica de doble carga. Vamos a presentar un poquito los materiales que necesitamos. Un pincel. El pincel que necesitamos para realizar esta técnica es un pincel chato, de pelo sintético, el mejor que ustedes puedan conseguir. Y que esté en buenas condiciones, tiene que tener filo y tiene que tener una característica que es importante para la técnica, que se llama rebote. Es decir, cuando yo presiono el pincel tiene que volver a retomar su forma. Eso es muy importante. A veces compramos pinceles que quedan con los pelos para cualquier lado. No, necesitamos que el pelo vuelva a retomar la forma y el filo del pincel. Tenemos también acá una paleta descartable. Si no tienen una paleta descartable, podemos reemplazarla por un envase de los de leche larga vida, de los de tipo Tetra Brick, que lo pueden abrir y pegarlo para que no se mueva sobre la mesa, sobre cualquier superficie de fibro fácil y demás. Aquí tenemos también acrílicos. Estoy usando acrílicos decorativos de Decoralba, en este caso un Borgoña, y un color coral que yo lo aclaré mezclándolo con un poco de blanco. ¿Por qué? Porque para hacer la doble carga necesito que entre los dos tonos que voy a usar siempre haya una diferencia de valor, es decir, uno que sea más claro y otro que sea más oscuro. Muy bien. Vamos a primero trabajar con la doble carga, ¿sí? Y después vamos a hacer las pinceladas básicas. De esta manera ustedes van a poder construir cualquier tipo de flores propias de la técnica. Lo que hago primero es mojar el pincel. Una vez que humedezco el pincel, lo voy a descargar. Lo voy a descargar para no ir con un exceso de humedad a la pintura. Luego voy a venir hacia el primer color y voy a presionar de costado. ¿Por qué no pongo el pincel en el ángulo como a veces es habitual? Porque no tengo la posibilidad de cargar mucha pintura. De esta manera, presionando en un costado, o sea, solo en la mitad del pincel, no me voy a colocar todo el pincel en la pintura, solo apoyo un lateral, giro y vengo con el otro color. ¿La doble carga es esta? No, todavía la doble carga no la terminé de armar. La voy a armar en la paleta, presionando, giro y presiono. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que haya un esfumado, un degradé entre los dos colores. Esto es el primer momento y es el momento más importante, digamos así, de la técnica, que es la carga del pincel. Voy a volver, presiono, giro despacito, presiono
y vuelvo a la paleta y vuelvo entonces a cargar mi pincel. En general en este proceso se pierde un poco de humedad del pincel, entonces ¿qué voy a hacer yo? Voy a traer el agua para que ustedes lo vean. Voy a sumergir el pincel en agua, retiro, descargo en la servilleta húmeda, la doble carga no se pierde, y vuelvo a presionar sobre la pintura. De esta manera voy a estar siempre usando la pintura que tengo en esta parte de la paleta. Si se me termina la pintura, vuelvo aquí y vengo a cargar otra vez mi pincel. Una vez que yo tengo preparado esto, voy a apartar un poquito la paleta. Seguramente ustedes no la van a estar viendo de la misma manera. Y vamos a comenzar a trabajar las pinceladas básicas. Voy a volver a mojar el pincel, descargo y vengo nuevamente a la paleta. Voy a comenzar con la primer pincelada, que es la pincelada de S. Vamos a utilizar acá el filo del pincel. El filo del pincel tiene que quedar totalmente a 90 grados con la superficie donde yo voy a pintar. Camino un poquitito, bajo y subo. Esa es la pincelada de S. Filo de pincel, bajo y subo. Fíjense que la doble carga me va a dar esa posibilidad de que en un solo trazo yo estoy esfumando el color, ¿sí? Vamos ahora a trabajar la segunda pincelada. La segunda pincelada que voy a hacer va a ser una pincelada que se llama de coma, pero de coma de pincel chato, ¿eh? También empiezo con el filo del pincel en vertical, bajo, aquí lo mismo, solo que empiezo con el filo hacia el otro lado. Después estas pinceladas básicas se van a utilizar, y lo vamos a hacer en la próxima clase, para construir distintos tipos de flores, hojas y demás. Ustedes tienen tiempo de practicar y pueden enviarme las consultas sin ningún problema al mail que aparece o al WhatsApp. Vamos a hacer también una pincelada de U. Filo de pincel, subo y bajo. Ahora voy a hacer la pincelada de U al revés. Filo de pincel, bajo y subo. En este caso, ahora yo les voy a mostrar cómo vamos a ir, digamos, combinando, por decir así, esta pincelada. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, una hoja o una guía de hojitas, tranquilamente podemos utilizar, ¿sí?, estas pinceladas hacia un lado o hacia el otro. Obviamente que la pincelada, esta la vamos a repasar porque quedó despeluchada, la vamos a tener que manejar bien para poder después utilizarla sin problema en nuestro proyecto, ¿no es cierto? Bien, en el caso de la pincelada de coma, lo que vamos a poder hacer son pétalos para, por ejemplo, la rosa, para los pensamientos. ¿De qué manera? Bueno, ondulando un poquito esta pincelada, fíjense que yo voy a poder realizar un pétalo. Y en el caso de la pincelada de U, que es la otra que les acabo de mostrar, lo que vamos a hacer es trabajar, por ejemplo, los pimpollos básicos. Entonces yo, a partir de esta pincelada, puedo construir cerrando un pimpollo. Si le agrego las pinceladas de coma, voy a obtener una, dos, tres, cuatro
y puedo agregar una pincelada de S en horizontal. Tengo acá cerrada esta rosita. Y como les decía, puedo tranquilamente ir construyendo distinto tipo de flores. Entonces, volvemos a la construcción de la pincelada. Lo primero que tenemos que practicar es la doble carga. Cuando nosotros ya tenemos el pincel cargado, van a ver ustedes que la pintura va a fluir perfectamente y va a quedar un degradé, digamos, que nos ayuda muchísimo en el momento de trabajar, en el momento de ir construyendo todo tipo de flores. Vamos a volver a hacer las pinceladas. Vamos con la pincelada de S, filo de pincel, bajo y subo. Pincelada de coma, apoyo el filo, bajo y subo. Y la pincelada de U, vengo con el filo del pincel, me voy para el costado, subo y bajo con el filo. Practicando estas pinceladas, falta alguna más, ya tenemos una cantidad de elementos técnicos muy importantes como para ir construyendo y poder realizar nuestra bandeja. Nos vemos en la próxima clase. Hola, ¿cómo están? Nuevamente desde la escuela, esta vez con una propuesta bien para el invierno. Se acerca el frío y vamos a comenzar a trabajar, si me acompañan en la clase, para preparar una hermosa bandeja y tenerla lista para saborear un rico café. Las veo dentro de la clase. Qué bueno, otra vez nos encontramos. Ahora vamos a darle forma ya a este proyecto de nuestra bandeja, donde aplicaremos las pinceladas básicas de doble carga. Vamos a ver qué colores usamos. Utilizamos, digamos, para la base de la bandeja lo que son acrílicos, ¿sí? Yo utilicé los colores tendencia, este Borgoña de Decoralba, el color coral, dos tonos de verde, un verde country y un verde noche. Y ahora vamos a combinar nosotros en la doble carga que vamos a mostrar todos los colores con blanco para que ustedes lo puedan ver con detalle. Pero los que usé en la bandeja son entonces el Borgoña para el borde, el blanco fondo base, utilicé el coral, el verde country y el verde noche. Además de preparar la bandeja como ustedes estén acostumbradas, con sellador y demás, y el acrílico, lo que hice fue una transferencia. Hoy no tenemos tiempo de mostrar la técnica, pero si les interesa podemos hacerlo. Y luego también como un esfumado, un envejecido en la parte de los ángulos. Vamos a trabajar entonces directamente sobre este diseño. Yo preparé acá un canson y vamos a buscar una tiza para dibujar en el canson y ubicar más o menos cómo yo voy a disponer el diseño. Obviamente si yo estoy pintando en la bandeja, yo puedo girarla y ponerla más cómoda para mí. En este caso, como el canson está fijo para que se pueda ver bien en el video, yo voy a trabajar siempre de frente a mí, pero bueno, con más incomodidad, digamos, ¿no? Que lo que ustedes van a hacer luego en el objeto que elijan. Muy bien, vamos a empezar por esta rosa principal.
tengan en cuenta que no estamos haciendo rosas realistas, estamos aplicando las pinceladas de doble carga, son flores de fantasía, así que podemos jugar bastante con todas estas pinceladas. Para las hojas directamente no hago un esquema porque lo voy a ubicar de manera espontánea como yo voy necesitando después según el diseño. Así que ahora lo que voy a hacer es preparar la doble carga, como les decía. En el caso de las rosas lo voy a hacer directamente con el color coral y el blanco. Tienen que utilizar la pintura con una consistencia fluida. Si la pintura está espesa, no hay problema, la pueden trabajar con unas gotitas de agua, pero asegúrense de que tiene la consistencia necesaria para que ustedes puedan trabajar de manera cómoda. Este verde, justamente el verde country, me parece que está un poquito espeso, así que después nosotros cualquier cosa, si vemos que cuando pincelamos no corre bien la pincelada, le ponemos unas gotas de agua. Entonces vamos a trabajar con estos tres colores en la paleta. Humedezco el pincel, como ya habíamos visto. Bien. Y voy a trabajar la primer doble carga. Voy a dejar acá la servilleta húmeda. Voy a venir al color coral. Presiono bien el pincel. Recuerden que ese es uno de los secretos para la doble carga. Presionar el pincel, giro y voy a trabajar mi doble carga entre los dos colores. Giro, siempre el color oscuro en la doble carga. Acá va a ir en el centro de esta doble carga. ¿Por qué? Porque yo voy a presionar más con esta parte de mi mano y voy a lograr un mejor esfumado. Obviamente si soy zurda lo puedo hacer también. Yo tengo un video para trabajar doble carga con la mano izquierda. Cualquier cosa me lo piden o se lo piden a Patri para que se los mande. Bien, voy a colocar un poquito de agua en el pincel. Vengo acá y voy a hacer más fluida esta doble carga. El canson, como es papel, va a absorber mucho más que la madera, así que tengo que tener bastante pintura en mi pincel. Bien, supongo que ya estamos. Entonces, voy a comenzar con un pimpollo. La aplicación de la pincelada es la aplicación de la pincelada de U. ¿Se acuerdan que yo había trabajado con la pincelada de U, filo de pincel y bajo? Ahora esta pincelada la voy a modificar y estas patitas quedan como anuladas, por decir así, y lo que yo uso es la parte de arriba de la pincelada directamente. Me apoyo y ya estoy girando. Ahora lo vamos a ver cuando trabaje el pimpollo. Entonces vengo acá, voy a hacer una, dos, como 3 pinceladas de U juntitas y otro pétalo más. 1, 2, 3. Voy a cerrar. Para cerrar utilizo también la pincelada de U, pero la pincelada de U que había hecho hacia abajo, ¿sí? Con esta voy a cerrar el pimpollo. Entonces cierro acá y cierro acá. Ahí tengo mi primer pimpollo básico. Hago lo mismo en este. 2, 3. Otro adentro más pequeño. La tiza se borra fácilmente con un trapito cuando está seco el acrílico, así que no me molesta. Cierro y cierro. Bien, ahí tengo ya otro pimpollo. Acá lo que voy a trabajar en este círculo que armé es la otra flor de fantasía, que se va a componer de pinceladas de U, pero que son como un abaniquito, ¿sí? Vengo. Y acá lo mismo. Vengo por aquí
Piensen siempre que estamos trabajando, como les decía antes, flores fantasiosas. Puedo jugar un poco con las pinceladas, ¿eh? No estoy pretendiendo hacer una flor realista. Para eso podemos avanzar con la técnica y construir flores realistas, que también es parte de esta técnica de doble carga. Muy bien, vamos a venir ahora con la rosa más grande. Cargamos bien el pincel con bastante consistencia de pintura. La pintura siempre tiene que ser cremosa. Y voy a trabajar primero esta parte externa, que es como una pollerita, ¿no es cierto? Entonces, 1, 2, vengo ahí. Y acá lo que hago es empezar a apretar más, apoyar más el pincel para que tenga una perspectiva la flor, es decir, que los pétalos de adelante se vean más grandes. Entonces, pequeño acá y acá, cuando voy avanzando, voy apretando más mi pincel. ¿Se puede repasar la pincelada? Sí, perfectamente. Esta pincelada que no me alcanzó la pintura, vengo y la voy a repasar. Muy bien. Tengan en cuenta que queda un poquito más transparente en la madera, porque se va a absorber. Ok, estoy cargando el pincel y voy a trabajar entonces la parte central con el pimpollito que arma esta parte central de esta flor, de esta especie de rosa geometrizada. Vengo aquí, vamos a poner un poco más de blanco para que tenga más diferencia. Entonces vengo con el blanco y uno, y voy a cerrar. Primero le voy a agregar un pétalo más, que sería como un respaldo de ese pétalo. Cierro acá y cierro aquí. Bien, ya tengo esa rosa importante y ahora voy a venir a trabajar otra rosa con el mismo sistema, digamos, más pequeña. Vuelvo a esta especie de pollerita, tengo acá, humecto un poquito el pincel, cargo mi pincel, estoy usando el coral y el blanco. Me voy a tomar el tiempo para la doble carga. Entonces vuelvo a repasar esto, 1, 2 y un poquito más presión en el pincel. Sería más cómodo si yo pudiera girar el trabajo, ¿sí? Háganlo ustedes para que les sea más fácil. Ahí estamos. Y ahora voy a construir el pimpollito que se transforma en el centro de esta rosa de fantasía. Bien, tengo terminada así entonces las rosas. Acá este que ya secó lo voy a reforzar un poco. Muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a hacer la doble carga con verde country y blanco. ¿Para qué? Para poder construir las hojas. No voy a limpiar el pincel. ¿Por qué? Porque yo quiero que se tonalice el verde con ese coral que tengo yo en el pincel. Y de esa manera lograr un verde que sea bastante neutro, que no sea tan saturado, tan chillón. Acá sí, tomo con el ángulo del pincel, ahí un poquito más de blanco para empezar a realizar las hojitas. ¿Cómo voy a hacer las hojitas? Con la pincelada de ese. Vamos a hacerlo por acá. Entonces la pincelada de ese que yo había trabajado, puedo hacerla también de abajo para arriba. Y de esta manera voy a construir las hojas. Entonces, pequeñas hojitas para pequeños pimpollos y hojas más grandes
para la rosa. Vamos aquí, apoyo, levanto, apoyo y levanto. Para los tallos puedo utilizar un liner o puedo utilizar el filo del pincel. ¿Se acuerdan que decíamos que el pincel tiene que tener un buen filo? Y también con el pincel y con el filo del pincel puedo generar como esta ilusión de hojitas con trazos finitos y delicados. Bueno, hubo un ruido acá en el taller, se cayó algo con el viento, pero no vamos a suspender la clase. Perfecto, entonces, tanto en la pincelada de U como en la pincelada de S, fíjense que combinadas, ¿sí?, me van a permitir la construcción de un diseño completo. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes practiquen bien las pinceladas, aunque esto puede resultar un poquito a veces cansador, es lo que nos va a permitir después, cuando nosotros estamos trabajando, no estar pendientes de para qué lado tenemos que hacer la pincelada, si tenemos que hacerla para la izquierda o para la derecha. Con la pincelada de S se pueden construir estas hojas, se pueden construir también guías de hojitas, bajando y subiendo, o sea que vamos a ir avanzando y lo principal es que ustedes puedan ir practicando para estar realmente seguras a la hora de construir sus diseños. Bueno, espero que todo esto les sea agradable, que lo disfruten. Cualquier consulta, saben que pueden escribirme por mail o por WhatsApp. Estamos en la Escuela de Artes Plásticas y Decorativas, dando cursos a distancia para todo el país y para los países cercanos de habla hispana. También llegamos a España, con lo cual estamos muy felices de tener alumnos de distintos lugares del mundo y por supuesto sobre todo de nuestro país. Nos vemos en una próxima clase. También empezamos con las clases presenciales 2023, así que bueno, los esperamos. Les mando un abrazo muy fuerte.